queridos amigos, hola hermanos, hola a todos los que se conectan hoy, ¿verdad? Seguro. Qué rico este tiempo de domingo donde nos sentamos a descansar, a escuchar la palabra del Señor, a dedicar un tiempo, ¿verdad? Para estar juntos, para vernos acá por las redes, para poder glorificar a Dios juntos en esta nueva modalidad. Pues sí. Es un tiempo precioso para detenernos, para poner pausa a nuestra vida tan agitada y para poder decir, Señor, aquí estoy en sintonía, en espíritu, en mi cuerpo, todo dedicado a ti para bendecirte, para reconocer tu gracia y tu amor. Amén. Amén, así es. Es tan hermoso, incluso si nos estamos viendo de manera así que no nos vemos en persona, pero en un ratito, como saben, vendrá ese Zoom que con tanto anhelo esperamos. Lo invitamos después de este servicio a conectarnos en Zoom para vernos la carita y hablar un rato y compartir por un espacio corto. No vamos a tomar tanto tiempo, pero sí, realmente estamos felices. Esperamos el domingo con ansias de poder vernos, ser motivados con la palabra del Señor, saludarnos, saludar a todos los que están conectándose en la semana. Hemos compartido con muchos, hemos estado orando, hemos estado pasando un tiempo juntos de iglesia. Amén. Y realmente llega el domingo y es hermoso, ¿verdad? Volvernos a ver, comenzar la semana juntos en la palabra, meditando en la palabra, adorando al Señor. Así es. Y yo quiero saludar. Pues sí. O sea, a mí me encanta esta parte de saludar, porque aunque no los veo físicamente, ya conozco sus nombres. Y el Zoom es la oportunidad que tenemos para vernos las caras, ¿verdad? Pues a veces saludamos a los que se conectan y no sabemos quiénes son, pero si tienes el tiempo, saca 5 minuticos para conectarte al Zoom, para poder vernos la cara y poder darle rostro a ese nombre que a veces vemos acá, pero hoy a todos los conocemos. Así que queremos darle la bienvenida. Por aquí tengo a nuestra querida Olgui. Dios te bendiga, Olguita. Abrazos. Tenemos a Miriam. Bienvenida. Bendiciones. Tenemos Miriam. a Gaby y a Luis. Amigos. Bendiciones para todos. Tenemos a Alfredo. Dios te bendiga, pana. Dios te bendiga, Nana. Amén. Tenemos a Lenin. Bendiciones, Lenin, para ti y para tu familia. Amén. Qué bueno verte. Gustavo. Tenemos a Elena. Elena y Gustavo. Bendiciones, Elena y Gustavo. Amén. Dios te bendiga, Elena. Te dé fuerza, siga contigo. Y esperamos el milagro del Señor en su voluntad, sabiendo que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Amén. Nos alegra mucho saber que estás en casa ya este fin de semana. Amén. Y bueno, hemos orado como locos y seguimos orando para que el Señor siga haciendo su voluntad en tu vida y te dé fuerzas. Y qué hermoso realmente que la familia en la fe, podemos estar juntos en las buenas y en las malas, animándonos a través de la palabra del Señor. Por aquí tenemos a Denia, Dios te bendiga. Denia, amiga, y Robert, abrazos, a ver si chicos. nos vemos cuando se acabe la pandemia. Conéctense al Zoom hoy para vernos y saludarnos. Denia tuvo bebé y todavía no la conocemos. Solo por foto. Pero qué bueno es que nos podemos conectar, podemos compartir este espacio y sobre todo podemos compartir la palabra del Señor. Más que nuestros saludos, más que nuestro gozo de verles, es un gozo compartir la palabra del Señor porque es la que da vida, es Amén. La que nos sostiene y es la que permanece para siempre. Así es. Y esta serie, amigos, es tan especial porque estamos hablando del regalo más hermoso dado por Dios a la humanidad, que es su gracia. Amén. Y una gracia que no es cualquier cosa, sino es una gracia que salva, una gracia que restaura un corazón muerto y caído, le da vida, lo transforma, lo hace una nueva criatura, lo ayuda a caminar en fe en esta tierra y lo guarda para que un día pueda estar junto a su Creador en el cielo adorándole y bendiciéndole. Amén. Y eso me parece que es lo más hermoso que la iglesia tiene para decirle al mundo que nuestro Dios salva, que nuestro Dios es amor, que nuestro Dios tiene un plan de redención con sus hijos y de que nuestro Dios nos va a guardar. En este día, pensando, para entrar en tema, hoy específicamente queremos hablar acerca de la gracia de Dios en acción. Recordemos que el otro día decíamos que el amor de Dios es un amor que actúa, así como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y ese verbo dar implica mucho el carácter del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor pasivo, no es un amor que se basa solamente en palabras, es un amor que está basado en hechos tangibles, y nada más tangible y nada más verdadero que un padre que es capaz de dar la vida de su propio hijo para castigar en la vida de su propio hijo inocente, sin mancha y sin pecado, Dios, el pecado de una generación humana llena de maldad, de odio, de ira,
enemiga de él y que se constituía y que por sí misma rechazaba cualquier cosa que fuese o que rechaza cualquier cosa que tiene que ver con la ley de Dios y con su santidad y con su verdad. O sea, en otras palabras, tú y yo ante el cuadro del gran amor, del eterno amor de Dios por su pueblo, de Dios por sus hijos. Y en este tema de la gracia realmente hay tanto para hablar. Pudiéramos, yo creo, que pasarnos el año entero hablando de la gracia de Dios y aún no alcanzara el tiempo, no alcanzara los minutos, no bastaran para hablar de un amor tan grande, porque por más que tratemos de entenderlo a través de conceptos teológicos, de sistemas teológicos, realmente es imposible para una mente humana entender la magnitud del amor de Dios. Es un amor manifestado en una gracia tan grande. Así es. O sea, en una gracia tan inmerecida, en una gracia que busca a aquellos que no son dignos, en una gracia que una vez que rescata a esos que no son dignos y que no podrán merecerla jamás por ninguna cosa que tengan o hagan, esa gracia los transforma en una nueva criatura. Esa gracia nos hace aceptos ante Dios, arrasa y quita nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra muerte espiritual y nos hace hijos. Y entramos a un nuevo plano donde estamos ya no como esclavos del pecado y como enemigos de Dios, sino ahora como hijos de Dios. Y eso no se puede describir. Así es. Y es una gracia para quien no somos tan suficientemente malos o pecadores que no nos puede alcanzar. No hay nadie que diga yo soy pecador, que ni siquiera Dios me alcanza. No, Dios, a ese pecador, pues ahí sobreabunda su gracia. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y es porque al que más se le perdona, más agradece, ¿verdad? Así es. Entonces, la gracia está disponible para todos y es ese misterio que nos impacta y es ese saber que no lo merecíamos, saber que no tenemos que hacer nada para merecerla, para lograrlo, no me tengo que esforzar con mis obras para mover a Dios. Dios me ama, Dios extiende su gracia hacia nuestras vidas y en agradecimiento a eso y porque hemos sido regenerados en su amor, entonces damos fruto para que otras personas también conozcan y se acerquen a esa gracia de Dios. Así es. Y esto es tan profundo, amigos, porque entender esto, como decíamos, es imposible. O sea, cómo Dios puede realmente llegar a amarnos. O sea, es un misterio de su naturaleza, porque normalmente uno ama aquello que es atractivo o aquello que te puede quizás regresar algo, pero el amor de Dios por nosotros es un amor incomprensible, porque no había absolutamente nada en el ser humano fuera del mismo amor que Dios sintió por su creación. Incluso cuando su creación pecó y cayó terriblemente, nada fuera de ese amor realmente puede servir como pretexto para mover la misericordia y la gracia de Dios. Es por amor absoluto, por un amor que, como decía Bella, no está nunca basado en lo que yo pueda dar o ofrecer, sino en que Él simplemente decide, por absolutismo de Dios, decide amarnos y decide acercarnos a Él. Amén. Y de eso hemos estado hablando en estos días, y eso es algo tan increíble, ¿no? Porque el hombre normalmente siempre ha tratado de alguna manera de justificar esto o de alguna manera ser parte de esta ecuación de la salvación y Dios y mi parte. Y al final es una mezcla incomprensible de dónde empieza y termina Dios y dónde quizás está el hombre en ese asunto, ¿no? Lo que sí nos dice la palabra es de que Él es el autor de la gracia, es el autor de la fe, y que por gracia somos salvos, no por obras, para que ningún hombre crea que tienen... Para que nadie se gloríe. En español castellano, para que nadie se crea cosas y crea que tiene que ver en este asunto, por encima de lo que Dios ha permitido, que sí, ciertamente Dios nos manda a arrepentirnos y nos manda a creer, a tener fe, pero nos dice la misma palabra que esa fe y ese arrepentimiento vienen del mismo Espíritu Santo que lo mueve en nuestros corazones, y eso nos hace entender mucho más cuán grande es el amor de Dios. Específicamente en este día queremos hablar o centrarnos en dos de mis personajes favoritos en la Biblia, para a través de sus vidas llegar a conocer un poco más esta profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Esta profundidad de esta gracia, que no es una gracia que está detenida, no es una gracia que se dio y que ahora está ahí para ver si alguien desea tomarla, no. La gracia de Dios va
toma, conquista, hace suya y da vida a los que Amén. quiere Dios alcanzar. Recordemos Así este es. pasaje en Salmos: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Amén. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos parte de ese querer, de esa voluntad de Así Dios, es. que desde antes de la fundación del mundo ya nos vio en Él, nos destinó para ser hijos Amén. suyos, y hoy estamos caminando en este maravilloso camino de la fe porque Él nos amó primero. Amén. Y así que me gustaría, como a veces decimos en la iglesia, dile al que está a tu lado que Dios te amó primero, dile a tu esposa, a tus hijos, Así dile, es. Dios te amó primero. Amén. Y si estás solo o sola en tu salón o donde Apúntale estés, tú misma. dite a ti mismo, como decía el salmista, alma mía, bendice al Amén. Señor. Habla de Como tu el mismo alma. salmista le hablaba a su alma, háblate en esta tarde y dite, Dios me amó primero. Amén. Amén. Y en este día, como les decíamos, queremos hablar acerca de dos grandes hombres de Dios que son mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver cómo a través de sus vidas podemos ver, vamos a poder entender un poco más la magnitud, cuán activa, cuán fuerte es la gracia de Dios, que ciertamente cuando nuestro Dios se dispone a hacer algo, sujétese a la creación, porque todo Así obedecerá el mandato del Señor, el mandato Amén. divino. Y hemos estado hablando en estos días de cómo la palabra nos enseña que la gracia es parte de esa soberanía de Dios. Amén. Recordemos que nuestro Dios es muy simple. Y eso no significa de que Dios es simplista, esto es otro concepto. El hecho de que Dios es simple significa de que cuando Dios es amor, Dios es 100% amor. Así Toda es. su carácter está influenciado por el amor, entonces su santidad está movida por el amor. Todo. Dios es 100% amor en el castigo también que trae, y así cuando Dios es fiel, Dios es 100% fiel en cada área de su vida, porque Dios no es un Dios de doblez, no es un Dios de caras ocultas. Dios es algo Así es. tan poderoso y tan transparente que a veces cuesta desde la perspectiva humana, donde tenemos Entenderlo. tantos dobleces y tantas aristas y tantas partes que escondemos en nuestro corazón humano, entender la profundidad y la realidad del carácter tan santo y tan especial de Dios. Así es. Y somos, o sea, Dios no ama como amamos nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra manera de amar muchas veces está condicionada. Pues sí. Está condicionada a quien amo, porque lo amo. Tenemos tendencia como a crear nuestro grupo. A eso pues vamos a beneficiar más, o a eso vamos a amar más, o a ese grupo es al que voy a llamar si voy a hacer, no sé, un barbecue en mi casa, o si voy a tener piscina, o lo que sea que yo quiera hacer en mi ámbito personal. Siempre, o sea, seamos claros, siempre tenemos personas a las que por una razón u otra vamos a llamar. Pero qué bueno que Dios no es así, Pues que sí. Dios nos ama a todos y que para Dios todos somos iguales, y que Dios nos ama como la niña de sus ojos. Él está pendiente de mí, está pendiente de ti, sin importar lo que somos, lo que podamos dar, porque ciertamente nada podemos Amén. ofrecer, solamente agradecer a Dios su gracia. Así es, y específicamente eso que acabas de decir nos habla, y es la explicación más práctica de nuestra caída como seres humanos, la depravación del hombre ante la santidad de Dios. Y ese es el ejemplo más práctico, o sea, no de que el hombre sea todo lo suficiente malo que es capaz de ser si Dios no lo retuviera en su gracia, sino de que el hombre, cualquier cosa que haga en la vida, eso no quita que el hombre sea capaz de hacer actos de misericordia, Pues actos sí. que parecieran de bondad, porque fuimos creados conforme a la imagen y semejanza del Señor. Pero lo que la profundidad teológica de esto que estamos hablando y que nos enseña la palabra es de que cada acción que haga el hombre en el aspecto moral, en el aspecto social, en cualquier aspecto, siempre va a estar manchada por la caída del pecado. Por ejemplo, podemos amar a alguien, ¿verdad? Yo puedo amar a mi esposa, pero el amor humano tiene el riesgo, por la caída del pecado, de que muchas veces mi amor va a ser egoísta. Mi amor no va a ser como no va a ser como el amor de Dios, que es santo. Mi amor puede ser un amor, el amor es bueno, pero mi amor puede ser egoísta, puede poner cadenas sobre la persona Así quizás es. que más amo. Por ejemplo, incluso cuando hacemos obras de bien, cuando damos de comer a otros que no tienen, nuestro amor pudiera estar
contaminado o marcado por por la arrogancia o por el hecho quizás de recibir reconocimiento. Y así sucesivamente en cada área del ser humano, no solamente de las cosas malas que tenemos, sino de aquellas cosas que son buenas, que parecen buenas a las demás, a causa del pecado están ciertamente manchadas. Y por eso es que la lucha del cristiano, la lucha del Hijo de Dios, es que Dios tome control absoluto en nuestra vida. Ciertamente, o sea, la arrogancia, el deseo de recibir, de ser celebrados, es algo que todos tenemos incrustado en nuestro corazón, y es algo que tenemos que rogarle al Señor que a través del Espíritu Santo, de esa obra que el Espíritu Santo comenzó el día que nos salvó, el día que nacimos de nuevo, es algo que continúe adelante para que realmente esa imagen de Jesús, como hemos dicho en todos estos días, que el Padre quiere construir en nuestras vidas, sea o continúe adelante esa construcción cada día, un poquito más de esa imagen, un poquito más. Así es, y eso nos habla simplemente y nos recuerda y nos grita a voz alta y con urgencia: necesitamos de Dios. Amén. Tenemos necesidad de Dios, necesitamos su gracia. Lo creamos ahora, lo creamos después, nos guste, no nos guste, el ser humano necesita de Dios. Amén, así es. Y hoy queremos comenzar, para entrar ya en tema, en materia, a hablar acerca del primer personaje que queremos compartir con ustedes, que es Pablo, mi amado apóstol Pablo, un hombre que realmente, ¿qué decirles? O sea, Pablo es un hombre tan profundo. Hemos tomado hoy dos personajes que son muy contrastables uno con el otro, por su procedencia, por muchas cosas que les vamos a ver más adelante, pero quisiéramos hoy hablar específicamente de un aspecto muy importante, una etapa muy específica en la vida de Pablo, que está narrada en el libro de Hechos capítulo 9, y que nos va a hacer entender mucho más cómo el amor de Dios realmente está en acción y cuán fuerte y profundo es esa gracia de Dios por la humanidad. Quisiéramos ponerlos un poco en contexto acerca de quién era Pablo, ¿verdad? Este apóstol que fue, como él se denominaba muchas veces, el apóstol abortivo, porque él no estuvo quizás físicamente caminando junto a los otros discípulos con Jesús, sino que Jesús se le apareció en una visión, y esto es parte de lo que se cuenta en este pasaje de Hechos 9, y Jesús mismo lo encomendó y lo llamó a seguirlo y a ser su discípulo. Bueno, Pablo pertenecía a una familia de mercaderes, una familia cómoda, adinerada de la burocracia judía del siglo I, y era una persona con una educación extraordinaria. Amigos, Pablo hablaba unos 3 idiomas y de acuerdo a los estudiosos de esta época, han determinado de que Pablo era uno de los judíos más instruidos del siglo I, al punto que si Pablo, el Señor nos hubiese metido en su vida, en este viaje a Damasco, y donde Dios lo rescata y Dios lo salva y lo pone a trabajar en su obra, si esto no hubiese pasado y Pablo hubiese seguido su vida normal como un judío que era, de hecho, los teólogos de hoy creen de que el mundo moderno supiera de Pablo, conocería de la existencia de Pablo, porque hubiese obviamente relucido en algún aspecto de la cultura o de la política o en algún área de la ciencia, de lo que fuese, de la nación hebrea. Era un hombre extremadamente instruido que, según estos estudiosos, creen de que Pablo tendría lo que fuese hoy el equivalente a la edad de 21 años, 2 doctorados. Estudió desde el vientre de su madre, yo creo. 2 doctorados. Para como si fuera poco también, Pablo nos cuenta la palabra que fue alumno destacado, o sea, fue el título de oro de Gamaliel. Gamaliel fue el alumno del año. El alumno del año del rabí principal de Jerusalén, que fue Gamaliel. Era una lumbrera, como se le dice, en todo lo que era política, teología, la historia de Israel, la ley de Israel. Esto provocó de que Pablo siempre fuera una persona que estuviese muy apegado a la ley, al conocimiento de la ley. De hecho, Pablo era un fariseo, nos dice Filipenses 3:5, y un fariseo era esta persona que era miembro del partido conservador.
de los líderes de la nación hebrea. O sea, dentro de los judíos, los de más alto rango, los que eran realmente tenían cargos políticos, pertenecían casi todos a este partido político llamado los fariseos o un fariseo. Y eran personas, el rasgo principal de esta gente es que eran extremadamente celosos, estrictos con la observancia de la ley mosaica. En otras palabras, Pablo nos dice la palabra que ya pasaba un poco de amar y respetar la ley, sino que también se había convertido tipo lo que se le conoce como un fanático, una persona que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso vidas humanas, con tal de que se cumpliese y se observara esta ley, ¿verdad? Y así realmente es el trasfondo que nos da la palabra de Pablo. Algo muy curioso también es que según la tradición hebrea del primer siglo, se cuenta que dentro del partido o de este grupo de los fariseos había un grupo selecto, es decir, como los caballeros templarios dentro de los fariseos. Caballero templario lo estoy agregando yo, que es un grupo escogido de gente extremadamente celosa, de gente extremadamente seguidora y celosa de esa ley, al punto de que ellos creían de que si lograban guardar la ley por 24 horas durante un día, si no cometían ningún pecado, si guardaban y cumplían absolutamente toda la ley, ellos iban a provocar de que el Mesías, de que Dios mandara el Mesías prometido entonces a la nación creo que lo lograran de Israel. Bueno, obviamente. Es imposible nuestra naturaleza humana con esos aspectos y con tanta rigurosidad poder sostener esa ley por 24 horas. Obviamente era imposible, pero el punto es de que, con tal de lograr eso, imagínense en el grado de celo y de extremismo muchas veces que estas personas que estaban dentro de ese grupo tenían con tal de lograr esto. O sea, eran personas que fanáticos, como conocemos. O sea, exactamente, fanáticas, personas que si tenían que matar a alguien porque esa persona iba a impedir de que se cumpliese o de que se mantuviesen en esa pureza, lo iban a hacer sin ningún cargo de conciencia, porque simplemente estaban ciegos en su propia vanidad, en su propia arrogancia. Y cuentan los historiadores de que Pablo es muy probable de que fuese partícipe de este grupo selecto por el rango que tenía, por el conocimiento que tenía, por la influencia política y religiosa que Pablo realmente tenía. O sea, cuando amigos hablamos de Pablo en la Biblia, no estamos hablando de cualquier judío, como por ejemplo, si analizamos el resto de los discípulos, veremos que fueron gente sencilla, gente de poca letra, gente que el Señor llamó en medio de la pesca, del trabajo, pero Pablo no era para nada este tipo de hombre. Incluso Pablo aparece por primera vez en la luz del Nuevo Testamento en el libro de Hechos, Hechos 7, más presentado como Saulo de Tarso antes de que fuera llamado Pablo. Y él es este hombre que está sujetando, eso pueden ver en Hechos 7:58, es este hombre que está sujetando la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir cristiano. Y ponte simplemente por un instante, o sea, Pablo, el gran Pablo, era enemigo acérrimo de esta religión que según su propia opinión Pablo estaba contaminando y estaba haciendo infectando la pura religión hebrea, y Pablo estaba capturando, arrancando cabezas, metiendo preso a quien fuera, sin ningún tipo de temor, porque él sentía que la propia ley, que la propia palabra o la propia Torá estaba autorizándolo él a actuar de esta manera. Ese era Pablo. Y cuando vemos su vida, y desde este cuadro, o sea, un judío completamente radical, un judío que despreciaba a Jesús, un judío que despreciaba a todos aquellos que se llamaban seguidores de Jesús, que seguían a Jesús en el camino, como se le llamaba en ese principio a los cristianos, los del camino, porque seguían a Jesús en el camino. Pablo estaba allí presente en una cacería de brujas terrible. Respiraba amenazas de muerte, dice. En una cacería terrible. Y como dice Bella en Hechos 9, vamos a leer ese pasaje, nos dice la palabra que Saulo, respirando todavía amenazas
y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y o sea, no estaba contento de que en Jerusalén ya estaba erradicando a los cristianos, sino que también fue y pidió a los sacerdotes, al sumo sacerdote, y le pidió permisos, cartas para las sinagogas de Damasco, otra ciudad, para ir allí con algunos, para ir allí y encontrar a los que pertenecían al camino, tanto a hombres como a mujeres, para que él pudiese llevarlos atados a Jerusalén. Eso están Hechos 9, 1 y 2. Y dice la palabra, y me resulta escalofriante, que él respiraba amenaza y muerte. Amenaza y muerte. Él estaba decidido a acabar con todo lo que según él conspiraba contra su creencia, contra su religión, contra su nación, y estaba decidido a buscar en los confines de la tierra a todos aquellos que seguían a Jesús. Exactamente, pero o sea, si tú lo pusieras en contexto en el tiempo moderno, o sea, yo creo que Pablo sería muy similar quizás a un Hitler o una persona así. Pues sí. Una persona que por este absolutismo en una ideología específica es capaz de matar a quien sea, de hacer lo que sea, con tal de lograr el objetivo que quiere lograr. Y realmente este es el Pablo que está en la palabra. Tenemos que entender quién es cada persona en la palabra, y esto es lo hermoso de la Biblia, que la Biblia no solamente habla del Pablo maravilloso, el Pablo el apóstol, sino que nos dice bien claro quién era Pablo antes de que la gracia lo tocara. Y es para contrastar esa gracia, ¿verdad? Porque o sea, no había nada en la vida de Pablo que fuera atractivo para Dios desde el punto de vista humano. No había nada que Pablo estuviera haciendo para merecer que Jesús se le acercara en el camino y viniera a intervenir de esa manera salvadora y de esa manera en que lo hizo en la vida de Pablo. Entonces, cuando la Biblia nos muestra nuestro pecado, nuestro error, nuestra falta de Dios, y cuando Dios interviene, podemos decir, wow, o sea, Dios no tiene impedimentos, para Dios no es nada imposible, y cuando Dios quiere hacer algo, Dios simplemente lo hace. Así es. Así es. Y cuenta el pasaje en Hechos, nos cuenta la palabra en Hechos 9, de que entonces Pablo escucha de que a raíz de la misma persecución que él había hecho en Jerusalén, muchos cristianos estaban escapando, y esto en sí también fue parte del plan de Dios soberano para extender el evangelio. Así Recordemos que Dios puede servirse de cualquier persona, hasta del más loco, para que su palabra llegue a lugares donde no llegaría si Dios no sacudiera un poco el árbol, de manera que nosotros que tendemos por naturaleza a acomodarnos en nuestra realidad y quedarnos tranquilos, así como es un, no sé, ese animal es como un oso dormilón, no sé, es un animal que se amarra, que se abraza así a los árboles y su movimiento es así muy lento, no recuerdo el nombre de ese animal, pero muchas veces espiritualmente somos así, nos abrazamos de nuestro árbol y quedamos ahí tranquilos, qué bien, y nada pasa, y muchas veces Dios tiene que sacudir el árbol para que nosotros reaccionemos y entendamos que tenemos una misión, que es evangelizar, que es predicar ese evangelio glorioso a todo el mundo. Amén. Y bueno, Pablo, en este empeño diabólico, por llamarlo de alguna manera correcta, él va o quiere ir a Damasco, y Pablo pide a un ejército. Pablo se va con unos soldados a Damasco, con algunos de estos judíos también extremistas, y cuenta la palabra en ese capítulo 9 que Pablo iba en su caballo, supongo, para allá, tacatá, 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 y de repente Pablo es tumbado al suelo, y cuenta la palabra de que el mismo Jesús se le revela a Pablo, y que Pablo escuchó una voz que no le escuchan los demás que estaban acompañándolos, pero sí vieron que estaba pasando algo, y dice que él vio una luz que lo encegueció, se dice, lo dejó ciego. Y la palabra dice en Hechos 9 del 3 al 6, si quieres, bueno, yo lo tengo aquí, dice. Dice aquí en Hechos 9 del 3 al 6, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén, gloria a Dios. Y cuando tú lees eso, realmente, amigos, ese punto en la vida de Pablo, ese escenario, o sea, estamos hablando de un hombre que era como un Hitler de este tiempo, un asesino, que por su amor desmedido por una ley, una ley que mandaba amar sobre toda cosa,
había descuidado completamente eso y el celo y la ira humana y lo que está en el corazón humano lo habían convertido prácticamente en un monstruo. Y Pablo, en ese empeño de ir a matar cristianos y de meter preso a cristianos en Damasco, el Señor se le interpone en su camino. Y notemos que aquí es la gracia de Dios a su máximo nivel. Es un pasaje tan profundo porque Pablo era el candidato menos indicado para que la gracia de Dios pudiese alcanzarlo. Era un asesino, una persona mala. Los cristianos tenían pavor de Pablo. Vemos más adelante cuando Pablo comienza sus primeras apariciones en círculos cristianos después de este llamado, cómo dice la palabra de que le tenían pánico. O sea, pues sí, no sabían, ¿viene en realidad a predicar o viene a picarnos la cabeza o a hablarnos de la palabra, ¿no? O viene como lobo disfrazado de oveja para pues cuando sí. estemos cómodos ahí darnos el zarpazo? Y yo especulando un poco, creo que tomó un poco de tiempo, ¿verdad? Para pues sí, los mismos cristianos pudieran confiar quizás en él, pero recuerden, como hablamos el viernes, el fruto es la cosa que realmente muestra quiénes somos como hijos de Dios. Y Pablo comenzó a dar fruto porque Dios lo había llamado de una manera milagrosamente, sin él merecerlo, sin él hacer nada, porque aquí no tenemos un hombre que estaba pero ni pensando someramente creer en Jesús, ¿verdad? Sino que la gracia de Dios dijo, mira, hey, hasta aquí hoy tú vas a ser lo que eres, y yo hoy determino y decido de que tú vas a ser mi hijo. Y como él le dice más adelante a Ananías, que fue un cristiano de Damasco, al que Dios escoge para que él vaya y ore por Pablo, porque Pablo, a raíz de este encontronazo con Jesús, Pablo queda ciego por esa luz que lo deslumbró, y Dios llama a Ananías y le dice, ve a tal casa. El Señor le da la dirección a donde tiene que ir. Vas a ver a este hombre. Cuando Ananías escucha que el hombre era Pablo, yo creo que le dirías, Señor, ¿puedes repetir? La palabra no dice que Ananías le dio miedo, pero sí dice que Ananías comenzó como a patinar, ¿verdad? Pero Señor, él es un asesino, él mata a tus hijos, él mata a los cristianos. Y las palabras de Jesús son tan hermosas. O sea, Jesús les dice, a ver, déjame buscar el pasaje. O sea, en Hechos 9, 15, 16 le dice el Señor, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El verso 16 me encanta, dice, porque yo le mostraré. O sea, le dice a Ananías sobre Pablo, le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa palabra es tan profunda, hermanos. Eso es para un mensaje completamente aparte. ¿Cuánto debemos de padecer por el nombre del Señor? Ese es un tema que lo vamos a hablar otro día. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no avanzamos. Pero al punto donde quiero que miremos en este día es de que Dios escogió a Pablo como su instrumento para llevar su gloria a gentiles y a gente que no merecía absolutamente tampoco la gracia de Dios. Y Dios hizo esto por su propio beneplácito, por su propia voluntad. Pablo no lo pidió, no lo pensó, no pidió permiso, nadie le pidió permiso. El Señor lo encontró y le dijo, Pablo, hasta aquí hoy te he permitido, en otras palabras, de que tú hagas lo que estás haciendo, pero yo tengo otros planes contigo. Amén. Mi gracia y mi favor ha decidido alcanzarte, y por eso vas a ser o has sido escogido para tener la gran bendición de sufrir por mi nombre. En el contexto bíblico, esto es lo que significaba ser un cristiano, ser escogido para sufrir por el nombre de Jesús. Amén. Y eso nos da una enseñanza muy actual para nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de predicar porque tal vez en nuestra mente pensemos, esa persona es muy mala, esa persona es un asesino, esa persona ha hecho cosas que según los estándares humanos, o sea, no hay manera de que Dios pueda alcanzarle. No somos llamados nosotros a juzgar quién sí y quién no. O sea, Dios es quien decide y nosotros simplemente debemos de ir y predicar la palabra. Ya Dios se va a encargar del resto. Amén. Porque a veces nos sentamos en la silla del juez y decimos, no, yo no hablo con tal persona, yo no me mezclo con tal persona, saludamos a la gente como que, hey, de fuerita, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y este pasaje de Pablo lo dice claramente, es la gracia de Dios, es hasta que Dios quiera, y simplemente Dios nos va a decir qué hacer, qué hablar,
cómo actuar para que su gracia se manifieste en esas personas que necesitan de su amor y su gracia. Así es. Y este pasaje tiene tantas aristas. Una de ellas pudiera ser el mismo Ananías, que era el cristiano de la historia, y que obviamente él fue obediente, porque Dios le dijo, tú vas a ir, tienes que ir. Sin antes reclamar, como que, Señor, tú sabes de quién a dónde tú me estás mandando. Sí, pero exactamente sí. Eso que tú dices es nuestra actitud muchas veces como cristianos. El Señor nos está mandando a ir y llevar su gracia, su mensaje de salvación, un mensaje de salvación a personas que ya tienen una fama, una reputación X en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, en nuestras compañías, y simplemente ponemos al Señor los pretextos de lo que Dios ya sabe que quién es esa persona, y no entendemos de que ya Dios sabe quién es esa persona, no tenemos que decírselo, pero simplemente Él puede, si quiere, salvar a esa persona, y nuestro llamado debe ser ir y compartir el mensaje del Evangelio. Y bueno, en este pasaje de Pablo realmente es una historia donde la gracia desborda, donde la gracia actúa de una manera soberana, salvando a aquel pecador que nadie salvaría, que nadie daría un céntimo por Pablo, porque era un asesino, era una persona ya medio fanático, una persona que no sentía ningún amor. No importa, dice que él perseguía a mujeres, a niños, a viejos, a ancianos, al que fuera. Pablo estaba dispuesto a lincharlo con tal de lograr su objetivo, de que era que se observara la ley y de erradicar de la faz de la tierra a esos locos que estaban perturbando la religión hebrea. Así es, y me llama la atención lo que dice Ananías cuando va a visitar a Pablo. Dice que Ananías le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se tapa, ya le dice hermano Saulo, decirle hermano Saulo. Él entendió, ¿verdad? Entendió, o sea, sí o sí entendió que era plan de Dios. Instrumento escogido me más vale que lo acepten. Sí, dice, Jesús, al que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios le sana, Dios equipa a Pablo para la obra que Dios tenía para él. Dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza. Amén. O sea, Dios le entregó todas las herramientas espirituales, naturales que necesitaba Pablo para a partir de ahí comenzar a hacer lo que Dios quería que Pablo fuera. Entonces, el viaje que estaba planeado de un hombre que iba, en teoría, a llegar a una ciudad, a meter preso, a dar golpe y a matar a gente, de repente, cuando tocan a la puerta, los cristianos quizás que no todos, en aquel tiempo no había internet, no había mensaje de texto, no todos quizás se pasaron la noticia de que Pablo, el Señor lo había tocado. De repente, imagínese usted estar en tu casa, con tu grupo de célula, en tu casa, reunido, orando en casa, compartiendo el pan, como dice la palabra en Hechos 2, y que de repente toquen la puerta y sea Ananías, el hermano Ananías con el hermano Pablo. Qué susto tan terrible tiene que haberse llevado. Nadie sabía, ya ese hombre fue encontrado por la gracia de Dios. Ellos veían a Ananías y al perseguidor de la iglesia, a lo mejor dijeron, está trayendo a Ananías para que nos delate, a saber. Pues sí, o sea, podían haber pensado. Simplemente cuántas cosas pueden haber pasado por esa cabeza, ¿verdad? O sea, Ananías los delató, los trajo con Pablo, ya Pablo venía a cortarles la cabeza y simplemente, obviamente eso no está en la palabra, pero me imagino el espíritu de Pablo, así me lo imagino, callado, cabecibajo, avergonzado por todo quizás lo que había hecho. Y cómo estoy seguro de que la iglesia de aquel entonces mostró un amor tan profundo por Pablo, y mostró quizás en esos primeros momentos, esas primeras horas, tiene que haber tomado un poco de tiempo adaptarse a la idea, pero cuando vieron el fruto, y siempre el fruto es la cosa, ¿verdad? Cuando vieron lo que Dios había hecho, y cuando escucharon el testimonio de lo que Dios había hecho, abrazaron a Pablo como hermano, entendieron su llamado apostólico, y de hecho los discípulos de Jesús reconocieron en este hombre un llamado genuino, un llamado auténtico de parte de Dios. El segundo ejemplo, o el segundo hombre del cual queremos hablar en este día, es Pedro. Nuestro amigo Pedro, ¿verdad? Otro gran personaje completamente opuesto en el
en el espectrum social a Pablo. Dice la palabra que era un hombre humilde, un hombre de poca palabra, pescador, un hombre de campo, pues rudo, un hombre rudo, ¿no? De este aspecto. Y nos cuenta la palabra en Mateo 4 de que cuando el Señor lo llama, y de ahí ya comienza la gracia de Dios en acción en esta vida. Este detalle muchos lo pasamos por desapercibido, pero nos dice la palabra que cuando el Señor llamó a los discípulos, y en este caso llamó a Pedro, el Señor simplemente los vio y les dijo, síganme. Y dice la palabra que ellos tiraron las redes, dejaron todos los pormenores que tenían y siguieron al Señor. Solamente ponte a pensar por un instante el poder soberano que Jesús tenía al ser Dios, de que un desconocido te llame y te diga, sígueme, alguien que tú no conoces, y tú dejes familia, dejes trabajos, dejes empleos y sigas al Señor. Por ese hecho podemos ver el poder de Dios en primer lugar, Dios soberano, un Dios que cuando llama las cosas se cumplen. Y esto nos enseña mucho de entender quién es Dios. O sea, cuando Dios, por ejemplo, intercede por su pueblo, no es que Dios está intercediendo a ver si el Padre decide. No, Jesús es Dios. Cuando Él intercede por su pueblo, puedes tener la certeza de que lo que Dios está pidiendo al Padre, eso va a ocurrir. Concordamos porque es lo que nos enseña la palabra. Y más adelante en los evangelios, vemos cuando ya Pedro está sirviendo al Señor en el camino, está uno de los discípulos, y específicamente quiero que nos centremos en este aspecto, en este punto de la historia de la Biblia del Nuevo Testamento, cuando esa fatídica noche en la cual Judas entrega a Jesús, lo vende por un beso, como dicen los poemas de hoy en día, 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, y vemos a este Pedro que está allí, que va a decir algunas cosas, y por ejemplo Pedro, visto a la luz de la palabra, visto a la luz de la gracia, pudiera ser quizás, o visto a la luz humana, pudiera ser el candidato después de Judas más propenso a fallar y a caer y a no ser nunca escogido por esta gracia de Dios. Porque por ejemplo Pedro era el muchacho de la boca grande, ¿no? El que decía siempre la peor cosa en el momento menos indicado. Era impetuoso, era errático, era indeciso, le arrancaba la oreja a alguien sin pensarlo dos veces, era débil y sentía temor muchas veces, como nos cuenta la palabra. Y el mismo Jesús, si usted lee en 16:24, incluso Pedro se atrevió a tratar de convencer a Jesús de que no diera su vida por O sea, de convencer a Jesús de que no hiciera el plan al cual Dios lo había puesto en esta tierra. Pero Señor, tú no puedes hacer eso, tú no puedes morir en la cruz. Y el Señor lo trató lo disciplinó fuertemente, diciéndole, vete, Satanás. O sea, vete de mí, apártate de mí, Satanás. Y Pedro fue un hombre que conoció la disciplina de Dios, pero que también, y es a donde quiero centrarnos, conoció el amor y la gracia de Dios. En este pasaje que estamos hablando, cuando el Señor es entregado por Judas, nos cuenta la palabra de que en ese momento el Señor le revela, el mismo Jesús le revela a Pedro algo que estaba pasando, y eso, lo que Jesús le revela está en Lucas 22 del 31 al 32. Si quieres ya yo lo leo acá. Dice así, le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, ¿de dónde iba a regresar, no? Fortaleces a tus hermanos. Y cuando el Señor dice estas palabras, fue casi, le dice Lucas, después en el 22:33 le dice Lucas: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y de ahí vienen las famosas palabras de Jesús, donde le dice: el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues de mí 3 veces, niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. Y la pregunta que pudiéramos hacer cuando leemos este pasaje es la primera pregunta: ¿falló Pedro? ¿Creen ustedes que falló Pedro? Sí, obviamente Pedro falló miserablemente, pero la segunda pregunta y la más importante es esta: ¿fue vencida la fe, o fue fallida la fe de Pedro? No. ¿Qué creen ustedes?
Incluso cuando Pedro, sabemos lo que dice la historia, ¿verdad? De que cuando ya Jesús lo arrestan, Pedro sale despavorido como los demás discípulos, niega a Jesús 3 veces cuando le preguntan si él era el que seguía a Jesús, y ahí viene la profecía cumplida, el gallo canta, Pedro se da cuenta de lo que había hecho, pero se pone a llorar, pero aquí viene el punto que es donde queremos centrarnos, en las palabras que Jesús les dice antes. Le dice, yo he rogado por ti, Pedro. Dice, en otras palabras, yo sé que tú me vas a negar, de que vas a decir que no me conoces, pero yo estoy rogando por ti. No, y cuando yo ruegue por ti no significa de que no vas a pecar, ciertamente vas a cometer este pecado, pero tu fe no fallará. Así es. Tu fe no fallará. ¿Ustedes creen entonces, podemos creer de que realmente Pedro entonces perdió su salvación y después regresó y realmente Jesús estaba clamando, rogando por su hijo de que su fe no fallara? Y aquí hay algo muy importante. Jesús le dice después, cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y la palabra nos enseña que Jesús intercede de ese modo, no solamente por Pedro, sino por todos sus hijos, por todos los creyentes verdaderos. Queridos amigos, la gracia de Dios es tan profunda. La gracia de Dios no es cualquier cosa, no es a veces tomamos la gracia del Señor como un juego, pero Dios es tan soberano en esa gracia. Él sabe que muchas veces vamos a cometer errores. Yo mismo cuántas veces no he pecado, cuántas veces me he sentido lejos de Dios, cuántas veces he hecho cosas que no honran a Dios, pero sé que el Señor está rogando por mí. Amén. Para que mi fe no desmaye, para que mi fe no sea vencida. Y tenemos una promesa en la palabra de que Dios clama y ruega por nuestra fe, para que esa fe no desaparezca, sino para que esa fe permanezca. Abogado tenemos, exactamente. Y por eso podemos estar seguros en este día de que su gracia es tan poderosa, de que nosotros incluso en la noche, de que nosotros vamos a regresar. Incluso cuando el gallo de nuestra noche de pecado y de rebeldía cante pudiera estar cantando quizás por un buen tiempo, no solamente 3 veces, quizás pueda pasarse hasta años cantando ese gallo, recordando nuestro pecado, pero aquellos que somos hijos de Dios, ciertamente el Padre está intercediendo, el Hijo está intercediendo por nosotros ante el Padre, para que nuestra fe no sea vencida. Y ciertamente, como le dijo Jesús a Pedro, cuando regreses, edifica a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Y esto es tan profundo, porque esta expresión fortalece a tus hermanos, en otras palabras, aún en los momentos de flaqueza espiritual de nuestra vida, aún en esos momentos donde tú crees que estás lejos y apartado, si tú eres realmente un hijo de Dios, vas a regresar al Señor, porque Él está intercediendo por ti, y todo eso que viviste va a ser entonces de bendición. Vas a poder edificar y bendecir a tus hermanos con todas esas cosas que dejaste en el pasado. Y por eso es que estamos hoy hablando en esta tarde de que la gracia de Dios está en acción. Está en acción. Su gracia no es una cosa etérea que anda en la galaxia a ver si alguien quiere recibirla o no. La gracia de Dios, hermanos, nos revela la palabra que es algo vivo, algo que llega, que toma para sí, que conquista. No forza a nadie, porque lo único que hace el Señor simplemente a través del Espíritu Santo es quitarnos nuestra venda del pecado, regenerar nuestro corazón y nuestro espíritu. Y simplemente después que esto pase, digo simplemente no de manera peyorativa, sino de que solo Dios necesita quitar eso para que nosotros entonces en voluntad propia, ya con nuestros sentidos realmente enfocados en la verdad, podamos entonces correr y abrazar la gracia salvífica del Señor. Amén. Y ser entonces escogidos para Él, para salvación, mirar la cruz y ser salvos. Y esto me parece hermoso. Y hoy queremos terminar ya este tiempo recapitulando un poco lo que hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto en estos 2 ejemplos de la gracia, en primer lugar, la gracia de Dios alcanzando a un pecador en el cual no había ningún mérito, y que por el contrario estaban sus manos cubiertas de sangre, la sangre de los mismos hijos de Dios que con su mano Él muchas veces había quitado. Simplemente miremos a Esteban, ¿verdad? Y sin embargo vemos cómo cómo la gracia de Dios tiene esa virtud salvífica que no mira a la persona por quien sea, por lo que haya hecho, sino que simplemente va y toma. Si Dios decide salvar a alguien, Dios simplemente lo va a hacer sin importar lo que esa persona lo haya hecho. Y por eso es que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a entender de que
por encima del criminal más terrible que pueda haber en esta tierra, Así esa es. persona que cualquier ser humano pudiese repudiar por cuestiones lógicas y entendibles quizás en nuestra filosofía, la manera de juzgar de los hombres, ahí Así Dios es. puede tener un hijo. Ahí Sí. Dios puede tener una persona que puede salvar porque Él simplemente no mira lo que el hombre haga, lo bueno o lo malo que tenga. Él simplemente salva. Así es, y si no miremos a Jesús en la cruz, Ujú. donde está crucificado entre dos ladrones y uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando Amén. vengas en tu reino, ¿verdad? Y ese castigo de la crucifixión se lo daban a los peores de los peores. O sea, las personas que Jesús tenía a su alrededor no merecían gracia humana de ese tiempo, estaban teniendo el peor castigo en ese momento. Sin embargo, Jesús se voltea y le dice, te digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no Amén. juzguemos nosotros, no pensemos nosotros por Dios. Hagamos simplemente lo que Dios quiere que hagamos, prediquemos su palabra, hablemos de esa gracia, porque Dios a todos, sin decir este sí, este no, porque Dios no juega a pillé, como dicen Pues sí, aquí, como ¿no? aquel está A muy escoger. sucio, no, este no es. Somos llamados a hablar de su gracia a todos y a ser instrumentos en las manos del Señor. Amén. Y esto es algo que todos tenemos que orar por eso, porque realmente humanamente no nos sentimos atraídos por aquellas cosas que no son atractivas a nuestra No. mirada. Y eso implica obviamente la condición en la que está el pecador muchas veces. Pero entender de que Dios nos llama, incluso aunque no nos guste, ser obediente como fue Ananías, y entender de que instrumento escogido es esa persona, Así es. ese vecino que tú no soportas, esa compañero de trabajo que tú no sientes absolutamente ningún placer en estar con él, puede ser de que sea instrumento escogido por Dios Así para es. hacer una obra en esta tierra. Y por eso no debemos de estar cerrados a compartir el amor, a dar ese amor a quien sea. Obviamente hay personas que son más difíciles que otras, lo entendemos, pero no estamos llamados a ser jueces de nadie, sino Amén. simplemente ser canales del amor y la gracia del Señor. Y el otro Así ejemplo es. que veíamos hoy fue a través de Pedro, donde veíamos una gracia que garantiza que aquellos que son hijos de Dios perseveren hasta el final, y de que Amén. incluso cuando pecan, y aunque el gallo cante para recordarles Pecado y su error. su pecado y su error, ciertamente porque el Padre, porque Jesús está clamando por ellos, rogando al Padre por ellos, ellos van a regresar, porque lo que Dios ruega al Padre, es como, sería contraproducente pensar de que el Señor le pida algo a Dios y que Dios le diga, no, hijo mío, eso no me lo pidas, porque Él y el Padre son uno, ¿verdad? Amén. Y si si Jesús está rogando al Padre por nuestras almas, para que nuestra fe no caiga, ciertamente es un hecho. Los que son verdaderos hijos de Dios, el Hijo, ruega por nuestras almas. Amén. Y por eso entonces se cumple lo que dice Judas 1 del 24 al 25, de que todas esas personas, incluso cuando caigan, serán restaurados y presentados por el mismo Jesucristo sin mancha ante nuestro Padre. Y eso es una promesa hermosa de la fidelidad y la gracia de Dios en acción. Y en este día, para terminar, quiero presentarte al tercer ejemplo en el cual quiero que veas la gracia de Dios en acción. ¿Estás listo? El tercer ejemplo que tenemos en esta tarde de la gracia de Dios viva actuando eres tú Y soy yo. y soy yo. Somos ejemplos es. vivos de la gracia del Señor. Yo no sé tu caso, no conozco tu historia, pero cuando yo miro la historia de dónde soy, mis pecados, quién soy yo realmente, no puedo simplemente maravillarme de cómo la gracia de Dios fue tan vasta Así y es. tan inexplicable que me pudo a mí salvar, porque quizás yo no era de estas personas que estaban que pensaban que estaban perdidas en vicios y cosas de este tipo, pero muchas veces cuando tu corazón está envuelto en esa falsa piedad, donde tú crees que eres bueno y que no, yo soy bueno, yo no cometo pecados, esas son las personas que más realmente muchas veces necesitan Pues sí. entender su condición y entender que la gracia de Dios, entender nuestro lugar como seres humanos y entender entonces que la gracia de Dios también basta para nosotros. Si tú, mi hermano, que escuchas en este día, Así es. quiero recordar entonces las palabras de 1 de Pedro 5:10 que hablábamos la semana pasada, donde dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Amén. En este día queremos terminar este tiempo preguntándote a ti algo, a ti que nos escuchas. Queremos preguntarte, ¿sientes que estás viviendo en esa gracia donde sabes que eres un hijo y una hija de Dios? ¿Ese es tu caso? ¿Estás seguro de que eres una hija de Dios, un hijo de Dios? La respuesta para saber eso está simplemente en ver tres cosas. Si estamos perseverando en nuestra fe, si estamos dando frutos en nuestra vida, frutos de salvación de parte de Dios, y si estamos nosotros también buscando y anhelando la santidad del Señor. Esto no significa de que no cometamos errores ni pecados, significa de que sentimos realmente la fuerza del pecado y nos sentimos horribles cuando cometemos pecado, porque el Espíritu Santo entonces que está en nosotros nos redarguye y nos hace entender de que hemos fallado al Señor, y Él mismo nos lleva en arrepentimiento a pedir perdón. Si este es tu caso, gloria a Dios. Eres hermano, eres un hijo de Dios, y Dios entonces promete de que esa obra que Él ha comenzado en ti va a ser fiel en terminarla. Pero tengo una pregunta también para esas personas que hoy no están seguras de que si son o no hijos de Dios, si sienten que hay un vacío en su corazón tan grande y en su alma que prácticamente la vida parece que no tiene sentido. Es que ese es tu caso en esta tarde. No podemos verte y darte un abrazo ahora mismo y decirte que hay una solución realmente, pero sí podemos decirte en este día lo que nos dice la palabra de Dios para tu vida. Primeramente tienes que entender, en primer lugar, la razón de tu existir. Así es. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, 6, 7, que nosotros hemos sido creados para darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que por muy mal que tal vez te estés sintiendo, por muy noche oscura tal vez que esté la noche en la que estés pasando, tú y yo fuimos creados para darle gloria y honra al Señor. Dice Isaías 43, del 6 al 7, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así es, recuerda, si hoy te estás preguntando la pregunta filosofal del ser humano, ¿para qué estoy yo en esta tierra? La respuesta te la da Dios en su palabra. Tú fuiste creado para ser a Dios glorioso. Así es. No es para ti ni para mí, es para que Dios sea glorificado. Amén. Cuando cuando todos vean la obra que ha hecho en tu vida. Así es. La obra que ha hecho en tu vida. También es importante que tengas presente en esta hora de que todos, absolutamente todos los seres humanos, nos dice la palabra, que hemos pecado y por consiguiente estamos apartados de esa gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria, pero el hombre pecó y ha sido apartado porque Dios es santo, Dios no tolera el pecado. En esta hora, si tú estás viviendo todos estos sentimientos, estos frutos, la causa que nos enseña la palabra que eso está pasando en ti es precisamente fruto del pecado, fruto del pecado de que nos ha realmente matado. Y nos ha separado de Dios. Físicamente respirando, parece que estamos vivos, pero espiritualmente nos dice la palabra de que estamos muertos en pecado, significando de que somos enemigos de Dios, de que despreciamos la ley de Dios. Pero dice también la palabra, justo después de eso, que Dios ha dado un regalo a la humanidad, que es su gracia. Y todos entonces aquellos que podemos entonces mirarnos a la gracia y creer en esta solución que Él ha dado, que es Jesucristo, entonces vamos a tener vida en Jesucristo. Dice Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Dios castigó en Jesús tu pecado y mi pecado. Jesús cargó en esa cruz del Calvario lo que tú y yo merecíamos, ese azote, ese desgarre, esa lanza que atravesó su corazón, eran para ti y para mí. Pero Dios nos amó tanto que dijo no, ellos no podrán realmente por sí solos venir a mí. Y Dios permitió que su Hijo entonces naciese de una manera milagrosa en este mundo, que lo despreció, que lo trató no como merecía,
Él era un rey, lo trató como un esclavo, como un odiado, porque Él ciertamente cargó en sí el pecado del mundo. Ese castigo, esa ira de Dios vino sobre Jesús para que entonces tú y yo, a través de ese sacrificio, podamos pedir perdón, arrepentirnos y mirar a la cruz del Calvario. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? De que todos aquellos entonces que podemos a través de la fe creer en Jesús, Dios promete que Él dará vida eterna. Amén. Que Él nos restaurará, de que no seremos más ya hijos de maldición, sino entonces hijos amados por el Padre, con una promesa, con una esperanza, con un futuro en este planeta. Y nuestro futuro no es sino otra cosa de estar un día con nuestro Padre. ¿Para qué? Lo que dijimos al principio, Dios fue creado para que sea glorificado. Y nuestra misión principal en esta tierra es glorificar al Señor. Dios te ha escogido para que le des gloria, para que tú le glorifiques. Y lo que nos pide Dios en esta hora para hacer esto, ¿qué cosa es? Que creamos en Él, que le aceptemos, que digamos, Señor, o sea, si ya sentimos ese llamado de Dios en nuestro corazón, si ya sentimos que hacemos cosas que a Dios no le agrada, porque dentro de nuestro corazón sabemos que es pecado. Amén. Y que eso entristece a Dios, es porque Dios ya está obrando en nosotros. Entonces corramos a la voz de Dios, corramos al Señor y digámosle, Señor, o sea, por mí no puedo, sé tú en mí obrando, perdonándome y haciéndome un hijo tuyo. Exactamente. Si hoy tú en este momento sientes de que tú necesitas de Dios, sientes de que te sientes sucio, logras sentir que hay algo en ti, en tu vida, que no está de acuerdo a ese Dios que escuchas mencionar, ¿verdad? Un Dios tan santo y tan bueno. Eso no viene de ti, eso viene del mismo Dios que está poniendo en tu corazón a través del Espíritu Santo esa convicción de que necesitas hacer dos cosas en esta hora: arrepentirte y creer en Jesús. Amén. Arrepentirte y creer en Jesús. No dejes eso para mañana, no dejes eso para después. El tiempo de Dios es cuando Dios realmente lo establece. Y si tú hoy sientes de que no puede pasar un segundo más en tu vida sin que tú te tires de rodillas y le pidas perdón a Dios por todo el pecado que cada uno ha cometido, cada ser humano, Dios promete que todos aquellos que venimos a Él con un corazón arrepentido y humillado, Él no nos va a echar fuera ni nos va a decir, váyanse de aquí. Él promete tomarnos como su pueblo. Amén. Y darnos una nueva esperanza, un nuevo futuro a través de la fe en Jesucristo. Amén. Por eso quisiéramos orar por ti en esta hora, si estás ahí, si todo esto que estamos hablando de la gracia realmente está resonando en tu corazón, es porque Dios te está llamando en esta hora. Dios en su poder, así como salvó a Pablo sin merecerlo, así Amén. Como logró que a través de su poder y su gracia, de que Pedro, un hombre tan cometedor de errores y de faltas, pero amado por Dios, y por gracia, porque Pedro no merecía absolutamente como ningún pecador que Jesús lo amara. Sin embargo, Jesús lo amó por gracia. Asimismo, el Señor te dice hoy, el Señor te dice que Él está clamando por ti, rogando por tu alma, y que quiere llamarte, quiere regresarte al redil a Él. Él nos ama tanto que está dispuesto incluso hasta dejar al resto de las ovejas seguras en un corral e ir a buscar esa oveja perdida que somos tú y yo. Amigo que me escuchas en este día, el Señor nos ama, el Señor ama a su pueblo, Él ama a sus ovejas, Él vino a dar su vida por sus ovejas, y tú, si crees y te arrepientes hoy de corazón a través de esta obra del Espíritu Santo, realmente vas a ser parte de este pueblo que Amén. Dios tiene escogido para sí. Así que quiero orar por ti en esta hora. No quiero que nos vayamos sin que todos juntos, iglesia, oremos por cada persona que va a escuchar este mensaje y que hoy siente en su corazón que necesita dos cosas: arrepentirse y creer en Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos ilumina y nos da luz y nos pone en perspectiva de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, de cuánto nos amas. Nos pones en perspectiva de tu gracia y de lo que tenemos que hacer, Señor. Quizás cuando sentimos que la gracia está tocando nuestro corazón, Señor. Porque nos aclara la palabra que no son cosas que provienen de nosotros, sino que cuando la gracia nos toca, eres tú el que la pone, eres tú el que la trae a nuestras vidas, Señor. Y en ese momento nuestro llamado es pedir perdón y arrepentirnos. Yo ruego, Señor, por cada
hijo tuyo que en este momento quizás aún no ha hecho esta confesión de fe, que aún no te ha dicho, Señor, sé tú el Rey soberano de mi vida, te pido perdón por mis pecados, pero yo sé ya, Padre, que tú tienes un plan de salvación y los has escogido, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que este mundo existiera, ya Dios te tenía en su mente. Amén. Y veía ya lo que Él iba a hacer en tu vida, y veía de que no ibas a estar más en esa noche de tristeza, de aflicción, en esa noche de quebranto donde estás quizás ahora en este momento, sino que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, un plan donde Él quiere formar en ti la imagen de Jesús. Eso no tampoco es una garantía de que no va a haber problemas, de que no va a haber dificultades. Van a haber y ciertamente vendrán, pero Él sí promete de que Él clamará y rogará al Padre para que en cada situación que pudiese venir en esta vida, que puede ser enfermedad, pobreza, situaciones económicas, lo que sea, Él estará rogando por ti. Y escucha esto, ninguno en ninguna etapa de la historia de la iglesia en 2000 años, ninguna alma que el Padre ha llamado, que el Padre ha entregado al Hijo, y que el Hijo nos dice la palabra que clama constantemente para que su fe no disminuya, ninguna alma ha perdido esa salvación que el Padre les ha dado. Por eso en esta hora tenemos certeza, amigos, de que si realmente nos acercamos hoy en arrepentimiento, en pidiendo perdón, reconociendo realmente que solamente es Dios en nosotros, que necesitamos a Dios más que nunca, de que no somos suficientes, de que somos personas que necesitan ser renovadas completamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Si hoy entendemos eso, podemos entonces pedir perdón y rogar perdón ante el Padre, y sabemos que Él nos hace sus hijos. Señor, yo oro por cada nuevo hijo que estás hoy salvando, por cada persona que salvarás a través de nuestro mensaje, como nos manda la palabra a predicarlo, Señor. Y damos gracias porque tú estás fundando un pueblo, un pueblo que te busca en la Escritura, un pueblo que confiesa y habla lo que dice la palabra, que no sacrifica, Señor, la enseñanza por grandes números, ni por luces, ni por doctrinas tampoco de hombres, Señor, sino un pueblo que habla lo que dice tu palabra. Tu palabra es la única cosa que es verdad en esta tierra, Señor. Y es lo que creemos. Damos gracias en este día por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Yo oro en esta hora por mis hermanos también de la iglesia y de la iglesia universal, Señor, que están pasando situaciones difíciles de enfermedad, los que están enfermos también, que conforme a tu favor y tu gracia nos levantes y nos restaures en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitamos, Señor, un milagro, que tenemos que proveer para nuestra familia, Padre, rogamos que tu provisión sea dada a nuestras vidas, Señor, conforme a tu misericordia y a tu gracia. Tú no has visto, dice tu palabra, un justo desamparado, ni a sus hijos que pidan pan por las calles, Señor. Y no te pedimos riquezas, te pedimos el pan nuestro de cada día en esta hora, Señor. Sabemos que incluso antes de pedirlo, ya tú conoces, nos dice Jesús en su palabra, que ya tú conoces, Padre, lo que tenemos necesidad, pero nos mandas a pedirlo, Señor, y te rogamos que tú en tu amor y en tu gracia y en tu soberanía nos des lo que tus hijos necesitamos en esta hora, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús, y felices, gozosos de entender cuánto nos has amado. Entendemos que tu gracia nos es suficiente. Gracias, Padre. Tu gracia nos es suficiente, Señor. Podrá faltar, aunque falte el producto del olivo, aunque falte el abastecimiento, aunque los ganados ya no tengan majada, aunque no haya comida, Señor, aunque falte todo. Mi alma, aún así con todo, alabará a mi Dios, alabará al Señor, alabará al Dios vivo. Gracias. Te alabamos en esta hora y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y saludamos ya para ir terminando a los que están conectados en este día. Miriam, Cookie, los que se han agregado. Carmen Marraponi, Carmen. aquí arriba, bendiciones. Vía Bazán, sí, aquí está, que él dice que había problema de conexión, pero ahí está. Escuchando la palabra del Señor. Javier Bazán, Dios te bendiga. Hola, Javier. ¿Quién más? Ve por aquí, a Olga ya la saludamos. Bueno, yo no veo más nadie. Amén. Pero sean todos bienvenidos, sean todos. Sepan que nos da mucho gozo verles, nos da mucho gozo compartir la palabra del Señor. Así que sé parte de este gozo. Comparte el mensaje, comparte la transmisión. Llega a otros con la palabra del Señor, porque no sabemos a quién Dios va a salvar, no sabemos a quién Dios va a bendecir,
no tenemos que escoger nosotros, simplemente lanzamos la palabra, hablamos la palabra sabiendo que no va a regresar vacía, porque es palabra de Dios y va a ir y va a ser el efecto para la cual Dios permitió que fuera dada. Amén. Así que Así nos vemos en el Zoom, ¿verdad? Pues sí, hoy presentamos una canción nueva, muy hermosa, sí. Basada en una palabra muy fuerte en la palabra. Usted, no se los voy a adelantar, van a verlo, ya viene enseguida, en 2 minutos. Estuvimos trabajando en esta canción, esperamos que Dios les bendiga, nos vemos en un momentito en el Zoom. Después que termine la Después que termine la canción y hay un videito cortito, ahí nos vemos en Zoom para conectarnos y vernos la cara por un instante. Amén. Donde estés en el mundo, conéctate un momentito. Te recordamos que te amamos. Amén. Amén. Que te amamos en el Señor. Te recordamos que somos un solo pueblo en el Señor. Así es. Y te recordamos que la gracia de Dios es lo que necesitamos siempre en nuestra vida para seguir adelante. Amén. No importa lo que esté pasando. Enfermo, necesidad, lo que sea, que Dios ha permitido que esté en nuestras vidas. Su gracia es suficiente. Su Amén. gracia, ay, qué lindo, como le dice el Señor, le dice a Pablo, bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona Amén. en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que Dios es. te bendiga. Nos vamos a predicar de nuevo. Si me dejan aquí Si engancho lo de dejamos, nuevo. predico otra vez. Otro tiempo, vamos a ver esta canción y orar juntos al Señor en este momento, en casa, en familia. Vamos allá. Nos vemos mañana en el tiempo de oración. Mañana en el tiempo de oración a las 8:30 de la noche. Y hoy, al terminar este tiempo, conéctate a Zoom para brevemente saludarnos y compartir por un instante. Bye. Chao.